Tema de hoy es un tema que está caliente, es un tema que en esta época, como enero, febrero, marzo, generalmente tiene mucho hilo por donde cortar, hilo para conversar. Y es sobre todo en esta época donde se toman decisiones que son fundamentales en el proceso de decidir financiar o comprar una casa. La verdad es que cuando estamos en estos trámites, ya sea como realtor o como compradores, y nos toca analizar el perfil financiero de un comprador que declara sus taxes no como un empleado, sino como una persona que es empleado de manera independiente, dueño de negocio, muchas veces tomamos decisiones basadas en la ignorancia o puramente en la especulación o en lo que hemos escuchado. En ocasiones, lamentablemente, estas decisiones llevan al traste de que al momento de comprar nuestro cliente, en el caso de un realtor, o nosotros como compradores, no estemos del todo listos para poder comprar sencillamente porque habían detalles de cómo declarar mis impuestos que no sabía y que al momento en que nos presentamos ante un prestamista, pues sencillamente nos dimos cuenta de que estaban esos detalles que impedían entrar al proceso de compra con el pie derecho. Yo en la tarde de hoy les traigo una presentación en la que vamos a estar conversando precisamente sobre cómo declarar los taxes de la manera correcta para poder calificar para la compra de una casa. Y esta frase que acabo de decir tiene dos puntos contradictorios, ¿no? Muchas veces cuando somos self-employed, y en ello me incluyo porque mi profesión también es una profesión de self-employed, muchas veces estamos pensando en que aunque ingresamos una determinada cantidad durante el año, esa cantidad nos va a hacer pagar demasiados impuestos. Y como self-employed, como empleados independientes que somos, tenemos gastos. Lamentablemente, muchas veces para evitar tener que devolver tanto dinero al IRS como concepto de ingreso, empezamos a poner gastos que algunos son reales, otras veces no tan reales, pero que la intención final siempre es que de nuestro bolsillo no salga tanto dinero como habríamos esperado o como no habríamos esperado tener que devolver una vez que el preparador de taxes nos dice cuánto toca devolver. Y ciertamente esta decisión de proteger nuestro bolsillo puede determinar que nuestra capacidad para poder comprar una casa o no esté influenciada por precisamente evitar tener que devolver. No siempre evitar tener que devolver tanto dinero significa no poder comprar una casa. Simplemente existen herramientas, existen instrumentos de, de fiscales a la hora de declarar nuestros taxes que nos pueden facilitar prepararnos para la compra de una casa sin necesariamente tener que devolver tanto dinero porque lo que hacemos es nuestra declaración de la manera correcta, pero usando estos instrumentos fiscales para evitar tener que devolver tanto. Entonces, en este entrenamiento que vamos, esta clase que tenemos en la tarde de hoy, vamos a enfocarnos sobre todo a aquellos empleados independientes que hacen su declaración de taxes con un Schedule C. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es un Schedule C. No es la única manera de declarar ingresos como un empleado independiente. Más adelante vamos a tener clases para empleados que declaran sus ingresos como un K1, como con otros tipos de formularios, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el caso más común, que es aquellas personas que trabajan con un Schedule C. Miren, lo primero y mucho antes de pensar en el tema taxes y en el tema de cómo yo hago esa declaración, es pensar qué es lo que necesita un prestamista cuando yo soy un empleado independiente y necesita verificar si yo puedo comprar en una casa o no. O sea, comprar una casa o no, si yo puedo financiar una propiedad o no. Bueno, cuando uno está comprando una propiedad, hay tres factores fundamentales, incluso antes de revisar cualquier tipo de documento. Hay tres factores fundamentales que va a revisar nuestro prestamista para determinar si estamos en capacidad de comprar una casa o no. Voy a empezar desde atrás hacia adelante. El primero de estos elementos es el crédito. Y seguramente es el factor que más le preocupa a una persona, sobre todo a un primer comprador, cuando está
pensando en comprar una casa. Bueno, si me van a revisar mi crédito, cuántos puntos me va a bajar, si la puntuación que yo tengo en la aplicación de Credit Karma o la del banco es diferente de la que el lender está escuchando o está revisando en su sistema. Este factor del reporte de crédito que finalmente nos da un score y ese historial de score va a determinar fundamentalmente la tasa Entonces, cuando me traído, de yo no crédito sé que por vas a qué tomar, ¿no? se me hace. Sí, bueno, a mí trajo esto. Yo la tengo que Ayúdame por favor, Nestle, con el mute. Ok. Y este factor del reporte de crédito nos va a ayudar. Disculpe, es que no tengo acceso. Oh, un segundito. Ok. ¿Qué es eso? Es sí. Ok. Este factor, como mencionaba hace un momento, tiene que ver mucho con cuál es la tasa de interés que nos van a dar. Pero la tasa de interés no es lo único que influye en un préstamo. El segundo factor, que es precisamente está estrechamente relacionado con el reporte de crédito y no es más porque es la manera en la que el prestamista lo obtiene, son las deudas. Muchas veces nos enfocamos con que ganamos muchísimo dinero, pero al mismo tiempo no sabemos cuál es el impacto real numérico de las deudas sobre mi capacidad de compra. Y bueno, el último factor que es precisamente, diría, el que es más importante, que es el que determina muchísimo cuál es la capacidad, cuánto es lo que yo puedo comprar, pues son los ingresos. Y los ingresos no son más que el salario mensual que el prestamista me está calculando que yo gano. Cuando tenemos un empleado, una persona que trabaja normalmente para una compañía que recibe un talón de cheque donde se le descuentan los taxes, donde recibe un pago por hora muchas veces, otras veces por un salario. Miren, en esos casos es muy fácil hacer un cálculo. Se toma el salario por hora y está bien, o se toma el ingreso acumulado durante un año, se divide entre 12 y es muy fácil. Sin embargo, cuando estamos en el escenario de un self-employed, ya son otras palabras. Cuando estamos en un escenario de self-employed, una cosa es lo que ganamos al día a día, lo que ingresa en nuestro bolsillo en el día a día, y otra cosa es la que nuestros taxes dicen una vez que los hacemos. Una vez más, el empleado, el W2, le descuentan sus taxes en su talón de cheque y aunque sabe que ganaría un ingreso bruto basado en ese pago por hora o en ese salario fijo mensual, la realidad es que se le descuentan taxes y cuando él recibe su ingreso no se preocupa por los taxes que lo cobraron, simplemente lo que llegó a su cuenta de banco por depósito directo es con lo que él va a vivir en el mes. Normalmente, en el caso de las personas que tienen un negocio propio, cuando reciben ese ingreso muchas veces no separan el dinero que un empleador habría separado y como consecuencia, al final del año nos damos cuenta de que se gastó todo lo que ingresó de manera bruta y no hay dinero ahora para pagar lo que tocaba de taxes. Por esa razón, entonces le decimos al preparador de taxes, yo no quiero devolver tanto. Ahora, el yo no quiero devolver tanto representa literalmente que estamos bajando muchísimo nuestro ingreso neto. Estamos diciendo que nuestro ingreso bruto fue la cantidad que ingresamos, pero nuestro ingreso neto, lo que nos quedó en el bolsillo, fue, por ejemplo, en un ingreso de 100.000. He visto muchos casos donde el ingreso neto, o sea, en un ingreso bruto de 100.000, he visto muchos casos donde lo que queda al final como un ingreso neto es 10.000. Dejar $10.000 como ingreso neto en unos taxes es probablemente la manera de no devolver taxes, no tener que devolver dinero al final del mes. Pero cuando usted ingresa 10.000, no, vamos a poner un ejemplo más cómodo. Cuando usted ingresa $12.000 al final como ingreso neto del año, literalmente si le está diciendo al IRS que usted ganó $1.000 mensuales, $12.000 al final del año, lo divido entre 12 y le estamos diciendo al IRS que yo gané $1.000 mensuales como salario de empleado independiente. Ahora, si usted le dice a un prestamista, si usted le está diciendo al banco que usted ingresa $1.000 mensuales, ¿usted estará en condiciones de pagar una hipoteca de 2.600, 2.500, $2.000? Bueno, evidentemente ya todos conocemos la respuesta. Entonces el objetivo de esta clase de hoy es entender que no siempre la manera de no devolver tanto dinero es dejar esos números en 12.000.
Hay ocasiones en las que usted, sin necesariamente tener que retornar tanto dinero al IRS, pero declarando de la manera correcta sus gastos, simplemente haciendo pequeños cambios en su declaración de taxes, puede hacer que no tenga que retornar tanto, pero al mismo tiempo pueda calificar para la compra de una casa. Entonces, vamos a estar viendo hoy, como les tengo puesto ahí en la pantalla, vamos a estar viendo cuánto realmente necesito para comprar una casa, por qué los taxes son todo para un self-employed, por qué el ingreso, o sea, cuál es la diferencia entre el ingreso bruto y el ingreso neto, y qué es el error número uno a la hora de declarar taxes como self-employed. Cómo calcula el prestamista el ingreso, y vamos a estar hablando un poco sobre el formulario del Schedule C, así como aquellas deducciones que podemos usar, que van a ser instrumentos fiscales positivos para nuestra declaración de taxes y para poder calificar para una hipoteca, y cuáles son de aquellas malas. Y aún así, si nos vemos en el escenario en el que deseo comprar una casa y mis taxes aún así no me lo permiten, ¿qué otras alternativas existen para poder comprar una casa aún cuando los taxes no hayan quedado altos o yo haya decidido no dejarlos altos? Lo primero, la primera pregunta que uno siempre se hace, y quizás puede parecer una pregunta trivial, pero que en sí no lo es ¿cuándo se considera una persona un self-employed o un empleado independiente o un dueño de negocio? Muchas personas, cuando uno menciona la palabra dueño de negocio, lo primero que les viene a la cabeza es: no, yo no tengo una LLC registrada, yo no tengo un negocio registrado ante el IRS, yo simplemente trabajo por cash, o yo trabajo para alguien como contratista. Bueno, importante, para ser considerado un self-employed, no es necesario haber creado una LLC, no es necesario haber creado un DBA, pero sí es importante si lo has hecho. ¿Por qué? Porque primero que todo estás separando qué es lo que es tu negocio y qué es lo que es tu ingreso o tus gastos personales. Un cliente es considerado como una persona self-employed, primero que todo, cuando tiene 25 o más por ciento del negocio en el que trabaja. ¿Y por qué el 25 o más por ciento? Miren, porque, por ejemplo, cuando estoy trabajando digamos que he visto casos, un grupo de personas se asocian y crean una brigada, por ejemplo, de constructores. En esta brigada de constructores crearon un negocio, y estos socios que se unieron, bueno, hay dos que quizás tienen un por ciento mayoritario en el negocio y son dueños del 40%, y deciden compartir la participación dentro del negocio con otras personas. Si esas personas no son dueños de más de un cuarto o más del 25% de la participación dentro del negocio, esas personas no pueden ser considerados self-employed. Son contratistas, pero son contratistas, digamos, que no son considerados dueños de un negocio, y que por tanto podrían calificar para la compra de una casa. Segundo, y súper importantísimo, cómo esta persona va a declarar sus impuestos. Esta persona, para poder declarar sus impuestos, tiene que haber hecho a través de algunas de las siguientes estructuras: a través de un Schedule C, a través de un K1, de un formulario 1120 o un formulario 1120S. Si la manera en la que declaró sus taxes no fue de esa manera, entonces tampoco puede ser considerado un self-employed. Por supuesto, el más trivial de todos, y es que no recibe un W2. Una persona que no está recibiendo un W2 debería estar recibiendo su declaración o su reporte de ingresos en otra manera, y esa otra manera debería ser una de las anteriores. Y finalmente, su ingreso no depende de su negocio, su ingreso es la fuente fundamental de su subsistencia, ¿no? Tipos de clientes que se consideran self-employed. Bueno, ya lo había mencionado hace un rato. Un freelancer puede ser incluso una persona que gana cash por el trabajo que hace en la calle. Estas personas generalmente estos tipos de empleados que son empleados independientes, generalmente en su declaración de impuestos van a tener un formulario que se conoce como Schedule C, que lo vamos a ver un poco más adelante. También hay dueños de corporaciones, dueños de LLCs, donde la manera en la que tienen estructurado el negocio puede ser una S Corporation o una C Corporation. Estas personas también pueden ser considerados como self-employed, y realizan su declaración con otro tipo de formulario generalmente. Lo mismo cuando hay una grupo de personas, generalmente pocas personas, que crean un negocio, y lo que hacen es durante el año distribuirse el dinero que van ganando, la plusvalía que van teniendo en ese negocio, se la reparten de manera periódica o de manera al final del año, por ejemplo. Bueno, estos son socios y declaran sus impuestos generalmente con un formulario que se conoce K1. Y bueno, ahí hay una persona que también se puede considerar un self-employed
self-employed es aquella persona que tiene ingresos mixtos, una persona que, por ejemplo, tiene su propio negocio, al mismo tiempo de su propio negocio, él tiene un W2 y se paga como empleado, pero también se puede estar pagando distribuciones, como había mencionado hace un rato. Esto es una persona que es un self-employed también porque algunos de los ingresos que tiene califica como un ingreso de empleado independiente. Cada caso se analiza de una manera diferente y, por supuesto, el prestamista va a solicitar información específica para la manera en la que él recibe esa información. Ahora, miren, el formulario es que yo sí. El famoso formulario es que yo sí. Cuando uno declara como un self-employed, ya le dije, la grandísima mayoría de las personas que trabajan como un self-employed usan el formulario de Schedule C para hacer la declaración de sus taxes. ¿Y qué me dice a mí la declaración de los taxes a través de un Schedule C? Básicamente, voy a poner en ese formulario todos los ingresos, que es lo que se conoce como ingreso bruto, todos los ingresos que yo recibí durante un año, y a partir de ahí voy a deducir con los gastos, voy a deducir en qué yo tuve gastos en mi negocio, qué tipo de gastos yo tuve en mi negocio y por tanto voy a deducir, a partir de esos gastos voy a deducir qué dinero sobre la ganancia bruta, y lo que queda finalmente es lo que se conoce como la ganancia neta del negocio. ¿Nos importa toda la información del formulario Schedule C? No nos importa todo. ¿Qué es lo que realmente va a usar el prestamista? Básicamente se reduce a 6 líneas, 6, 7 líneas dentro del formulario Schedule C. Independientemente de todo el montón de información que podamos ver que nos pone nuestro contador en el Schedule C, lo que va a usar el prestamista para poder hacer la calificación de ustedes se reduce a las líneas que estamos viendo en mi presentación. La más importante, la que todo el mundo menciona y la que muchas veces se considera el único elemento que se tiene en cuenta por el prestamista, que no es así, para hacer el cálculo de nuestro ingreso, es la línea 31. Esta línea 31, le voy a mostrar un ejemplo de un formulario de Schedule C. Bien, espero que se vea bien. Esto que estoy mostrándoles es un ejemplo hipotético de un formulario Schedule C preparado para esta clase. En este formulario generalmente van a aparecer los nombres de las personas. Si es una pareja, por ejemplo, se ponen el nombre de la pareja. Y si tienen hijos, se ponen los datos de los hijos en la sección de los dependientes. Aquí generalmente aparecen los nombres de las personas, su seguro social y la dirección en la que están residiendo en el momento en el que estaban comprando. Ahora, este formulario es que yo sí, para empezar, se compone de 2 páginas. Disculpen, estaba mostrándoles el 1040. Este formulario es que yo sí se compone de 2 páginas. La primera página llega hasta la línea 32 y la segunda página llega hasta la línea 47A. Hace un momento yo les mostraba que hay solamente unas 6 o 7 líneas que nos interesan. La primera línea que nos interesa, y ya mencionaba hace un rato, es la línea 31, la línea del ingreso neto. Cuando vemos un ingreso neto que está entre paréntesis, estamos hablando de un ingreso que lo dejaron en negativo. Literalmente esta persona, y esto es uno de los peores errores que se pueden cometer durante el momento en que se está haciendo una declaración de taxes, y lamentablemente lo vemos, y esto es básicamente una persona que ingresó, es el caso clásico de una persona que ingresó a través de self-employment y le dijo al preparador de taxes, no, yo quiero que el IRS me devuelva dinero. Y la única manera en la que el IRS le va a devolver dinero, o no es la única, pero sí la manera fundamental en un ingreso por self-employed, que el IRS le va a devolver el dinero a una persona que es empleado propio, es self-employed, es a través de una declaración negativa. Esto es un error gravísimo que lamentablemente he visto en varias ocasiones, en varias declaraciones de taxes, y en la que literalmente le estamos diciendo al lender, si dividimos este ingreso, que es el ingreso neto, lo dividimos entre 12, le estamos diciendo al lender no que ingresamos más de $1,000 al mes, sino que tenemos una deuda mensual, como si estuvieran pagando un carro, de más de $1,000 al mes. Primer y gravísimo error en una declaración de taxes, nunca dejarlo negativo. Esta línea es el ingreso neto de la persona y es el resultado de haber declarado otros números acá que ahora vamos a ver a continuación. Después de la línea 31, el primer elemento que estamos viendo, el primer elemento que estamos viendo es la línea 6.
Generalmente, yo en mi caso, por ejemplo, como prestamista, nunca he visto que alguien use la línea 6, pero no significa que no se use. Por ejemplo, se usa cuando habíamos visto hace unos días en un entrenamiento relacionado con este tema. Por ejemplo, si una persona es dueño de una arenera, y esa arenera, el recurso, la arena como tal, se va desgastando, se va acabando con el tiempo en la medida que va pasando los años, se va acabando ese recurso de la arenera. Pues bueno, eso es un caso en el que se puede agregar una deducción y este número que se ponga aquí se convierte automáticamente en un ingreso positivo para la persona, aunque no esté aquí en la línea 31. Luego vamos a ver cómo aplica esto. La segunda línea que nos interesa es la línea 12 y 13. Miren, un caso muy común. La persona, estamos hablando, por ejemplo, de un camionero. Y he visto este error muchísimas veces. Un camionero, alguien que trabaja en el Uber, por ejemplo, compraron un carro para manejar durante el año, compraron un vehículo y ese vehículo es el que están usando para el negocio. Alguien que se compró una computadora, trabaja desde la casa, por ejemplo, un realtor, se compró una computadora, se compró una impresora, equipamiento en sentido general. Ese valor se puede deducir en la línea número 13, que es básicamente depreciación. La depreciación es una manera de decir que este equipo va perdiendo valor con el tiempo e incluso existen mecanismos de usar con un vehículo una depreciación acelerada donde básicamente podemos deducir lo que va a depreciarse mi vehículo en los próximos 4 o 5 años, puedo decir de manera acelerada, o sea, en el primer año en que compré el vehículo puedo decir, ok, voy a depreciar completamente mi vehículo. ¿Cómo influye esta depreciación? Bueno, miren, si en la línea 31 hubieran quedado, un ejemplo, $20,000 o $30,000, el lender está usando inicialmente como ingreso neto lo que está en la línea 31. Ahora vamos a ver con detalle esto. En la línea 31 está viendo el lender un ingreso neto de $30,000. Si se depreció un vehículo y ese vehículo, su preparador de taxes, consideró que el valor de depreciación fueron $10,000, automáticamente esos $10,000 se suman a los de la línea 31. Entonces ya mi ingreso no fue 20,000 no fue $20,000 o $30,000, sino fue ese valor más $10,000. Este es uno de los primeros o de los errores más comunes donde normalmente el preparador de taxes no le pregunta al individuo, a la persona que está declarando sus impuestos, no le pregunta sobre vehículos que compró en el año, sobre equipamiento que compró en el año, y muchas veces lo que hacen es llenar de gastos la línea 9, que es la línea de gastos en el carro y en el vehículo. Sobre todo es un ejemplo muy común que pasa con los realtors, algunos de ustedes conectados aquí, llenan esta línea y esta línea normalmente no te ayuda en lo absoluto para poder comprar una casa. La siguiente línea que está viendo bueno, la línea 12 y 13, la línea 12 generalmente es mucho menos usada, sobre todo me enfoqué en la línea de depreciación. La siguiente línea que ve y que otras veces también no sabemos cuánto nos puede afectar o no, es la línea 24B. En la línea 24B, que es esta que estamos viendo acá, esta persona dijo que en el año gastó en comidas que fueron en función de su negocio y por tanto las dedujo, gastó $300. Pues estos $300, aunque, aunque aquí tengamos un número X, estos $300 se van a borrar, van a sustraer del valor que tengamos definido neto en la línea 31. Eso significa que si declaramos aquí un ejemplo, $3,000 y acá tenemos $30,000, nuestro ingreso neto, aunque la línea 31 diga $30,000, nuestro ingreso neto va a ser 31 menos 3,000 y se va a convertir para el prestamista en $27,000. Esta línea 31 hay que tener muchísimo cuidado porque comúnmente se usa para bajar el dinero que hay que devolverle al IRS y erróneamente al mismo tiempo está bajando tu capacidad de compra. Y a continuación voy a hablar de probablemente la línea más importante, bueno, o las dos líneas más importantes en un caso, sobre todo en el caso de los realtors. Uno es el uso, el caso de las personas también que trabajan desde la casa, ya sea un influencer, ya sea un contador, ya sea cualquiera que trabaje en un espacio eh, bien específico dentro de su casa. Hay una línea que lamentablemente no usan de la manera correcta o no se declara siempre de la manera correcta, que es la línea 30 y es el uso de la casa como un instrumento de trabajo.
Cuando estamos trabajando, cuando tenemos un estudio, sobre todo en la casa, un espacio que está definido, no puede ser yo trabajo desde el comedor de la casa. Si usted tiene un estudio, tiene un espacio, un cuarto, por ejemplo, que en ese cuarto es donde usted tiene su oficina, un espacio bien definido de oficina, y ese espacio, digamos, es un quinto, un ejemplo, para poner un ejemplo bien fácil, ¿no? Es un quinto, tenemos una casa de 2.000 pies cuadrados y ese espacio ocupa 400 pies. Bueno, el costo de la corriente de la casa, por ejemplo, el equivalente que usted gasta en ese espacio podría ser la quinta parte. Y digamos que usted puede decir que en corriente tuvo un costo, no sé, de $200 como promedio mensuales. Bueno, hay $40 de esos 200 que se gastaron en la oficina y por tanto ese dinero se puede deducir en la línea 30. ¿Y por qué es importante deducirlo aquí en la línea 30? Pues porque el número que se encuentre en la línea 30 se va a sumar al ingreso de la línea 31. Entonces estamos hablando de que hay varias líneas y ya le decía, no son muchas. Línea 6, línea 12 y 13 y línea 30, que lo que esté en esas líneas, si está declarado de la manera correcta, van a sumarse a lo que usted tiene en la línea del ingreso neto. Entonces ya estamos hablando de que nuestro ingreso neto no es únicamente lo que está en la línea 31, como muchas personas interpretan, sino que también es el resultado de sumar lo que está en la línea 6, en la línea 12 o 13, en la línea 30 y por supuesto lo que está en la línea 31. Ahora viene el caso más interesante y el caso que lamentablemente también es más subestimado por la mayoría de los preparadores de taxes que no consideran a un self-employed que está pensando en comprar una casa. Y esto sobre todo implica a personas que manejan mucho durante su negocio. Estamos hablando, por ejemplo, y el caso más común, el caso de alguien que maneja un camión, pero también el caso de un realtor, el caso de las personas que hacen aplicaciones como Uber, DoorDash, Grubhub y cualquiera de esas aplicaciones. Miren, la verdad es que he visto casos muy lamentables, pero muy lamentables, donde una persona, yo hoy mismo, por ejemplo, estaba viendo con un colega, estábamos viendo el caso de una persona que manejó 140, o sea, perdón, que ingresó, una persona que además es dueño de 3 camiones, ingresó $140.000 en el año y dijo que había manejado 6.000 millas. O sea, como una persona que gasta $140.000, que incluye en su declaración de taxes $45.000 en combustible, usó ese combustible, esa cantidad de combustible, $70.000 en combustible, para poder manejar 6.000 millas. Básicamente lo que está ocurriendo es un desconocimiento total del preparador de esos taxes, donde no tuvo en cuenta que esta persona, para empezar, $70.000 para la IRS no representan el consumo de combustible para 6.000 millas. Segundo, si esta persona ingresó $140.000 por concepto de transportación, no tiene mucho sentido, salvo que se hagan unas cargas de, no sé, de oro quizás, que se transporta de 1 o 2 millas y le pagan un montón de dinero. No es lo normal en esta industria de transportación que tú gastes aproximadamente 70 galones de gasolina por cada milla recorrida, según el cálculo que hice durante el día en esta conversación con el colega. Y eso básicamente lo que estamos diciendo es que trataron de inflar tanto los costos que no lo hicieron, no aprovecharon las ventajas fiscales de estos instrumentos que son la línea 6, la línea 12 y 13, una vez más la línea 30 y la línea del millaje por concepto de negocio, que no es más que la línea 44A. Ahora, ¿qué es lo que representa la línea 44A? Son las millas que yo manejé por concepto de negocio. Líneas por concepto de negocio son, perdón, las millas por concepto de negocio son aquellas millas que precisamente mi vehículo manejo, no es de la casa a la yarda, por ejemplo, es las líneas que se manejaron en función del negocio. ¿Por qué son tan importantes estas millas? Bueno, porque aunque cada año hay un factor para calcular esto, les voy a poner un ejemplo. En el caso de cuando hagan sus declaraciones del 2025, por cada 3 millas que ustedes hayan manejado, hay $1 que el prestamista usa para aumentar su ingreso. Si usted manejó 100.000 millas durante el 2000, un ejemplo, 100.000 millas, para hacer un número fácil, 100.000 millas durante el 2000 como camionero, que es básicamente una cantidad que perfectamente se maneja. 100.000 millas durante el año 2025. Bueno, y su línea 31, perdón, eso representa $30.000 de ingreso neto. 100.000 millas representan $30.000, $33.000 de ingreso neto.
Eso significa que si aquí la línea 31 quedó en 30 o en 20, vamos a decir que esa línea quedó en 20. Si yo fuera a usar ese ingreso de la línea 31 como un ingreso neto, estaría diciendo, vamos a decir que 24, para hacer los números más fáciles, divido 24 entre 12 y me da que gané $2,000 mensuales. ¿Con $2,000 mensuales califico para la compra de una casa de 200,000? No. Pero sin embargo, si esa persona declaró correctamente las millas que manejó y manejó 100,000 millas en el año, estamos agregando $33,000 a su ingreso. Y ya su ingreso no es $20,000. Su ingreso ahora se convierte en $53,000, sumando lo que usó el prestamista de las millas con el ingreso de la línea 31. Y ya estamos hablando de otros números. Estamos hablando de un ingreso mensual que es mucho más alto y que probablemente le permita calificar. Y he visto lamentablemente casos como este que le mencionaba hoy, donde el dueño del negocio había ingresado $140,000 en el año. Normalmente la cantidad de millas que se manejan están entre 80 y 100,000 millas cuando tienes un ingreso así. Bueno, esas 80,000 o 100,000 millas literalmente se las borraron de sus ingresos netos del año. Y esa persona al día de hoy está tratando de comprar, eso fue una declaración de ingresos del año anterior, y esa persona al día de hoy está tratando de comprar una casa y simplemente porque el preparador de taxes no le puso las millas de la manera correcta y su línea 31 quedó en 12,000, está matando literalmente o está prácticamente matando sus opciones de poder comprar. Yo un poquito más adelante les voy a mencionar por qué esta persona, aun cuando declaró 12,000 y sus ingresos fueron perdón, y sus millas fueron de 6,000, aún así esa persona podría calificar para un préstamo como primer comprador. Ese ejemplo lo voy a poner un poquitico más adelante. Y bueno, finalmente estas son las líneas, como les mencionaba, la línea 31, la línea 6, la línea 12 y 13 y la línea 30 y la 44A nos permiten aumentar nuestros ingresos aparte de lo que quedó en la línea 31. Y por otro lado, la línea 24B es una línea que va a disminuir lo que ingresamos, se le resta a lo de la línea 31. Importantísimo, importantísimo, y además es básicamente romper un mito que es muy común en las conversaciones relacionadas con la compra de una casa. Ser self-employed significa que no voy a poder comprar casa. Evidentemente, esto es un mito. Muchas personas que son self-employed compran casa sin necesariamente devolver muchísimo dinero como piensan en un principio que tendrían que devolver para poder comprar. La primera verdad es, cuando un self-employed gana muchísimo, eso automáticamente no significa que califica. Significa que ese ingreso alto no necesariamente quedó como un ingreso neto alto y probablemente hay que hacer correcciones a su declaración de taxes. No correcciones, sino ajustes al momento de declarar. La segunda gran verdad es que si declaraste bien, eso significa que tuviste que devolver muchísimo dinero al IRS porque tus ingresos fueron altos. Tampoco ocurre así. Cuando hacemos una declaración fiscal de manera estratégica, tú vas a poder demostrar, o sea, como self-employed vas a poder demostrar que tuviste un ingreso alto basado en los instrumentos fiscales que usa el prestamista, como estas líneas que mencioné, que no son solamente la línea 31, sin necesariamente tener que retornar más dinero, porque el dinero que vas a retornar al IRS está basado en lo que dice la línea 31. Pero una vez más, lo que usa el prestamista para poder calificar y para poder determinar cuánto tú puedes comprar, eso es la suma de todas las líneas que mencionamos y no solamente la línea 31. Ingreso fiscal es diferente a ese ingreso real que queda en la línea 31 y al mismo tiempo el ingreso que se usa para calificar es diferente al ingreso fiscal que no es más que el de la línea 31. Ahora, ¿qué sucede cuando el ingreso no es suficiente? ¿Qué sucede cuando nuestros taxes quedaron bajos? Bueno, lo primero es que hay que pensar en que si nuestros taxes quedaron bajos el año pasado, significa que no puedo comprar. Hace un momento mencionaba el caso de esta persona, de este cliente, donde su declaración en la línea 12 quedó baja y además de eso, las millas quedaron bajas. ¿Significa que esta persona no podría usar los taxes del año pasado para comprar? No necesariamente. Miren, en este caso específicamente, y es una cosa es un detalle que se está valorando con este cliente o se estaría valorando con este cliente, es no siempre significa que vas a necesitar 2 años de taxes para poder comprar. Siempre el banco va a verificar, o casi siempre el banco va a verificar que tienes 2 años continuos de empleo. Pero cuando eres un self-employed, probablemente si tienes
5 años en la industria y llevas 2 años consecutivos declarando tus taxes de la manera correcta no necesariamente dejándolos altos, pero si llevas 2 años declarando tus taxes como un empleado, como un self-employed, como un dueño de negocio y preferentemente con un negocio estructurado, con una LLC o con un DBA y con una cuenta de banco del negocio, no una cuenta personal, usándola para depositar todo el dinero que entra en el negocio, bueno, es probable que si tú tienes con un solo año bueno que declares de taxes, el banco aceptaría este caso específico. Estoy mencionando 5 años trabajando en la industria y 2 años declarando como self-employed. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, tenemos un conductor de camiones. Este conductor de camiones los 3 primeros años trabajó como W2 para una compañía donde manejaba para esa compañía y aún así todavía era W2 en ese momento. ¿Estaba en la industria de los camiones en ese momento? Sí. ¿Estaba en la industria de transportación? Sí. Al tercer año esa persona se compró un camión y empezó a manejar como dueño del negocio. Declaró, preparó o creó una DBA o una LLC y creó su negocio propio. Empezó a depositar el dinero de sus ingresos brutos todos los meses en su cuenta de negocio. Lleva 5 años en la industria, los últimos 2 como dueño de negocio. Es muy probable que con el último año de taxes esa persona pueda calificar. Si este fuera el individuo del que estábamos hablando en su momento, esta persona dejó sus taxes bajos en el 2024 y ahora en el 2025 hace los taxes y deja una declaración lo suficientemente alta para poder comprar, bueno, esta persona podría calificar en la compra con un solo año de taxes. Ahora, si esta persona quiere comprar en este instante, ya hizo su declaración de los taxes del 2025 y quedó baja y lamentablemente su ingreso no alcanza para poder comprar. ¿Qué otras opciones existirían? Bueno, como esta persona ingresa, su ingreso bruto en su cuenta de banco es alto todos los meses, aun cuando luego su declaración de taxes no dijera que el ingreso neto quedó alto, se pueden usar otros tipos de préstamos como el préstamo basado en estado de cuentas del banco, que es el Bank Statement Loan, y el Profit and Loss, que es un tipo especial de préstamo, donde lo que se va a usar es una carta de su contador declarando qué es lo que él ingresó de manera bruta, cuánto es lo que le queda después de gastos y el banco va a revisar, generalmente va a revisar sus últimos 3 meses de estados de cuenta. Este tipo de préstamo, el Profit and Loss, es sobre todo para personas que acaban de crear un negocio y no tienen 2 años y están empezando a ganar una cantidad considerable de dinero y pues el banco usa ese ingreso sin haber tenido una declaración de taxes.